Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Alfonso Reyes apuntó que la crónica en México no es un género más. Junto con el teatro evangélico y la poesía popular, los cronistas fundaron la historia de la literatura hispanoamericana. Las descripciones de Bernal Díaz del Castillo en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España y las cartas de relación del propio Hernán Cortés aparecen como una premonición de la importancia de este género en las letras mexicanas. Apuntalada por la generación de escritores modernistas que tomaron por cuartel los periódicos nacionales a finales del siglo XIX, la crónica emprendió en México un vuelo inaudito con la Revolución y se consolidó como el género predilecto para contar la historia del país. Desde autores como Manuel Gutiérrez Nájera, Manuel Paino, Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez, Altamirano, después Artemio de Valle Arizpe, Luis González Obregón, el extraordinario Salvador Novo, hasta José Emilio Pacheco y Carlos Monsiváis, y desde luego Ricardo Garibay, la crónica en México no ha abandonado su empeño de medir con relatos el pulso de los acontecimientos que forman la historia nacional. Hoy hablaremos de la crónica en México, solamente algunos, pues el tema es vastísimo. No hay forma de que en este espacio, de que en media hora podamos hacer justicia al amplísimo catálogo de cronistas nacionales. Por tanto, volveremos a abordarlo próximamente, en una segunda emisión, considerando a los que quedaron fuera en esta. José Alvarado, el gran periodista y escritor mexicano, dijo lo siguiente: la historia no es sino una novela prodigiosa, terrible y sombría a veces, y que esa novela se desarrolla en las páginas de los periódicos, espejos de tinta en cuya superficie aparece la imagen de ese mundo contradictorio donde nos tocó vivir. Novelas de algunos capítulos cerrados, para bien o para mal, a nuestra escapatoria. Todos somos conscientes o no, y somos sus personajes. Como todas las semanas, les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Traigo aquí una crónica de bolsillo. Escúchela usted. En mis recuerdos siempre hay agua. El cine Chapultepec en Reforma, precisamente ahí donde ahora crecen los tres enormes edificios, grandes torres, hacia la nada. Presentaban todos los días en ese cine Los amores desdichados de Richard Burton, Ava Gardner y Deborah Kerr, en la película La noche de la iguana. Hace no mucho, mientras subía en un poderoso elevador hacia el piso 52 de uno de esos edificios, recordé que en el año de 1967 mi madre y yo tomábamos el camión Juárez Loreto para regresar a nuestro departamento en la colonia Anáhuac. Un descalabro financiero nos arrojó a un pequeño departamento prestado en un modesto edificio de la calle Miguel de Cervantes Saavedra, en el corazón de un barrio pobre que hoy refulge entre grandes edificios, comercios, oficinas, empresas transnacionales, lo que hoy se conoce como Ciudad Slim. Estábamos frente al cine Chapultepec con el agua hasta las rodillas, después de un chubasco mesopotámico de esos que siguen inundando la ciudad. El camión nunca llegó, se perdió entre los atascos de un aguacero torrencial. Caminamos varias cuadras, mi madre y yo, bajo la lluvia buscando un taxi. Nos tapamos la cabeza con periódicos, ella las últimas noticias, yo el Ovaciones. Ocurrió un milagro, un taxi coral, así les decíamos por el color. Estaba libre y nos hizo una dejada que costó una fortuna, 8 pesos. Mi madre pagó con un billete de 10 pesos que en ese entonces tenía impresa una teguana. 2 horas más tarde, después de chapalear las calles, metíamos periódicos viejos al boiler para olvidar el agua fría de la calle con la caliente de la ducha. Al llegar al piso 52 de la torre, recordé que la juventud de mi madre servía para todo, incluso como canoa. Les decía, mi memoria de la ciudad siempre trae agua. Una breve crónica de bolsillo.
Tal vez sea el libro de Eugène Sue, Los misterios de París, de 1842, uno de los primeros relatos en que una ciudad emerge como personaje central. Como observador privilegiado y metódico, Sue anunciaba con su novela una época en que París se convirtió en el centro de la literatura universal. Su influencia cruzó muy rápido el Atlántico y uno de los ejemplares de su novela llegó a manos de un funcionario público y experto en sistemas carcelarios. Cuenta Vicente Guirarte en su magnífico libro Elogio de la calle, publicado por Callarena, que este burócrata, quien resultaba ser ni más ni menos que Manuel Paino, más tarde reconocido como una de las mejores plumas mexicanas del siglo XIX, escribió en su reseña del libro de Eugène Sue o de Eugenio Sue para la revista Museo Mexicano lo siguiente: si por acaso llegara en estas líneas alguna vez a manos del autor, lo que acaso no sucederá nunca, sepa que en este lejano y bello rincón del mundo que con tanta injusticia llaman algunos un país bárbaro y sin civilización, hay quien entienda su idioma elocuente, quien admire sus pensamientos, quien llore con sus escritos y quien le tribute el justo homenaje que es debido al genio. El sentido criminal y siniestro que adquiere París en la novela de Eugenio Sue marcó a Paino de tal suerte que lo arrojó a descifrar los misterios de otra urbe muy lejos de la capital francesa, la Ciudad de México. Con su novela El Fistol del Diablo y El hombre de la situación, Manuel Paino comenzó un tratamiento de la Ciudad de México como una gigantesca civilización hostil de la que solo podía dar cuenta una crónica expansiva, diría yo. Sería en 1889, en España, cuando Paino publicó finalmente su obra cumbre, Los bandidos de Río Frío. Yo tengo aquí, mire, esta nueva edición de Porrúa. Libros más compactos, libros más pequeños. Los bandidos de Río Frío, una novela histórica de gran detalle, un fresco monumental, no solo de la ciudad y sus habitantes, sino de lo que era entonces la insegurísima República Mexicana. Apunta Quirarte que, cuando Paino escribe, los cuadros de costumbres han pasado de moda para dejar lugar a la crónica modernista, de estilo flexible y ágil. Con Los bandidos de Río Frío hace la lectura de un siglo que se va con sus costumbres, su habla, sus tipos y sus colores, pero también con sus hombres de la situación, sus crímenes impunes, sus militares habituados al cuartelazo, sí. También los civiles. La vasta sinfonía que logró Paino en este libro canónico del siglo XIX no solo es basamento de la literatura mexicana del siglo XX, sino la consagración de la crónica, del periodismo y de la literatura como centros del quehacer literario nacional. José Emilio Pacheco, uno de los mejores lectores de Paino, acerca al ubicar en la novela de folletín el gran género del siglo XIX. Ahí, dice Pacheco, era posible todo: el amor imposible o funesto, traiciones y maleficios, ascensos vertiginosos y derrumbes brutales, vicios públicos y vergüenzas privadas, regodeo en la violencia, sexualidad omnipresente, pero siempre velada, dinero, ambición, culto de las apariencias dobles identidades, reconocimientos y desconocimientos repentinos, mujer fatal y hombre diabólico. En el mes de enero de este año, debido a la crisis económica que atravesamos, las Tortas Armando cerraron su local ubicado en la calle de Donceles del centro histórico de la Ciudad de México. Esta tortería fue fundada en 1892 y originalmente estaba ubicada en lo que fue un callejón de agua, el callejón de Motolinía. En el libro Calle Vieja y Calle Nueva, el cronista Artemio del Valle Arizpe dejó el mejor de los recuerdos de este negocio, pieza clave de la historia de la gastronomía popular mexicana. El relato de Valle Arizpe es abundante en detalles. La forma de trabajar de Armando Martínez, presunto inventor de la torta mexicana, quedó grabada de forma magistral en las descripciones del cronista. Cuenta Valle Arizpe que del gusto de asistir a la pequeña tiendecita comenzaba desde el momento en que podía verse a Armando rebanar la telera, retirar la miga, con un veloz movimiento de falanges, extender un lecho de fresca lechuga,
colocar las rebanadas de lomo o rebanar minuciosamente el pollo o la milanesa con un filosísimo tranchete con el cual parecía que iba a llevarse los dedos de la mano. Entre los recuerdos de sus días como estudiantes de leyes, de Valle Arizpe menciona que cuando Armando estaba entregado a su tarea con gracia y experta belleza, nadie osaba proferir ni una sola palabra, o si acaso se hablaba era en voz baja, sin quitar los ojos ávidos de los acelerados y magistrales movimientos del cuchillo. En tanto, en la puerta se aglomeraba saboreándose el gentío y solo se escuchaba en aquel amplio silencio como esotérico la voz que decía: Armando, una de lomo, Armando, una de jamón, Armando, 3 de pollo para llevar, Armando, 2 tostadas. Y así el pedir y el complacer era interminable. Mediante los relatos de Calle Vieja y Calle Nueva, con su particular humor, de Valle Arizpe alcanzó uno de los objetivos centrales de la crónica. Las historias de este libro son una clara muestra de lo que es narrar el paso del tiempo, a través de la reconstrucción de minúsculos episodios del día a día de la ciudad. De Valle Arizpe hace brotar las vidas que se quedaron entre los muros de edificios, callejones, portales, bancos, cafés, colegios, cantinas y restaurantes del centro histórico de la Ciudad de México. Yo tengo, desde luego, las obras de Valle Arizpe que están publicadas por el Fondo de Cultura Económica. Aquí están, mire usted. Yo tengo estos 2 tomos. Son, en materia de crónica, una obra monumental. En 1961, Ricardo Garibay colaboró como guionista en la película de Los Hermanos del Hierro, un western dirigido por Ismael Rodríguez y que tuvo como protagonistas a Antonio Aguilar, Emilio el Indio Fernández, Ignacio López Tarso, Columba Domínguez y Patricia Conde. La historia de Los Hermanos del Hierro le fue contada a Ricardo Garibay por el doctor Tomás Córdoba, que según decía Garibay, la escuchó de Manuel Zorrilla. Los Hermanos del Hierro es una historia de venganza, un relato de pistoleros, de odio, de venganza basada supuestamente en hechos reales. Un par de años después del estreno de la película, llegó un hombre llamado Rodolfo Garza Bernal a la oficina de Ricardo Garibay para interrogarle sobre el origen de aquella historia. ¿Y por qué ocurre en el norte, oiga?, le dijo en un momento de la conversación Garza a Garibay. Por lo mucho que me ha contado de allá don Napoleón Velasco Garza, padre de Minerva, mi mujer, respondió Garibay. Pero hay tantísimo de inventado en esa historia, o me equivoco, continuó Garza. Sí y no. En este asunto todo es cierto y todo es mentira, le dijo Garibay al hombre que estaba por invitarlo a viajar a Reynosa a conocer a los Hermanos del Fierro, una familia de pistoleros con una historia muy parecida a la de los Hermanos del Hierro. Garibay aceptó la invitación y viajó a Reynosa. Allí conoció una familia repleta de viudas y huérfanos. Cuenta el escritor que, en el avión, leyó una serie de reportajes escritos por Daniel Ulloa en agosto de 1971 y escuchó en corridos, probablemente el género musical más próximo a la crónica, las historias de Eleazar Herón, Daniel, Reinaldo, Manuel y Baldomero del Fierro, todos muertos en episodios violentos. Dice Garibay en su relato: era la muerte acá y allá, en cantinas, prostíbulos, veredas y recodos dentro del monte, jugando al columpio a toda velocidad en la carretera, durmiendo, despertando, esperándola, esperando no verla más. La muerte baleadora que comenzó escupiendo desde una treintena allá en la década de los 30 y sigue escupiendo hoy en día desde 45, niqueladas, rifles de mira telescópica, metralletas enanas que de un airón te empinan el culo al cementerio. En Reynosa, Garibay conoció a los hermanos Ricardo y Luis del Fierro. Conoció también el rancho La Piedra, una propiedad que la familia del Fierro fue perdiendo al paso de los años y las balas. De aquel terreno conservaban solo las hectáreas de su camposanto familiar, la tierra donde descansaban todos los padres, hermanos y esposos abatidos.
Estando en Ciudad Victoria para dar una conferencia en la universidad, Garibay recibió una llamada de Francisca Medina, esposa de Ricardo del Fierro. Señor, se agarraron. Por el maldito rancho se agarraron, por 20 hectáreas. La llamada de Francisca le recordó a Garibay su caminata por la ruina de aquel rancho donde se encontró en un travesaño una chaqueta de gamuza. Las bolsas de aquella prenda eran nidos de arañas, las solapas nidos de avispas. Sus faldones se habían hecho de madera y un ciempiés, como esqueleto, estaba sostenido en una de las mangas. Esta crónica, titulada Fierros, así como las glorias del Gran Púas, Acapulco, están compiladas en este libro que tengo aquí, una antología que hizo Josefina Estrada de la obra de Ricardo Garibay, uno de los maestros indiscutibles de la crónica en México. Si puede usted leerlo, no deje de hacerlo. Ricardo Garibay. El escritor y periodista Héctor de Mauleón, lo acaba usted de ver hace unos minutos en esta pantalla, se ha probado como uno de los escritores del más inmediato presente y de las historias oscuras del pasado mexicano, o al revés, como lo quiere usted ver. Así lo demuestran sus libros, El derrumbe de los ídolos, mire usted, aquí lo tengo, Callarena, 2010, y este otro libro notable, El tiempo repentino, Crónicas de la Ciudad de México en el siglo XX. También está Marca de Sangre, gran libro de crónicas de largo aliento. Hemos traído a esta sección el inicio de una crónica histórica que sucede en una ciudad de México muy distinta a la que hoy habitamos. Parte de esa antología está en Callarena. Mire usted, Crónicas Mexicanas. Viene Eliseo Alberto, de Mauleón, Joaquín Blanco, Enrique Serna, Rubén Cortés, Luis Miguel Aguilar, Antonio Marimón, Javier García Galeano, Josefina Estrada, María Idalia Gómez, Ernesto Osorio, Clara Guadalupe García, José Camargo. Incrédula del amor en un mundo extraño, asistimos a uno de los sucesos que cimbró la sociedad mexicana de inicios del siglo pasado. Escuche usted. Una noche de 1928, María Teresa Landa ganó el concurso de belleza y pulcritud organizado por el periódico Excelsior y de ese modo se convirtió en la primera Miss México de la historia. Su fama pública, sin embargo, no comenzó entonces. Tampoco meses más tarde, cuando se anunció su matrimonio con el general Moisés Vidal, el único hombre que había logrado despertar los sentimientos de la joven que hasta entonces había permanecido incrédula del amor por completo. En realidad, fue necesario que el 25 de agosto de 1929, María Teresa Landa vaciara sobre el cuerpo de su marido la carga completa de un Smith & Wesson para que su rostro comenzara a reinar en una ciudad que, según revela Salvador Novo en el fragmento narrativo titulado El joven, apenas se aprestaba a conquistar el rango de metrópoli. Aquel era, como siempre, un mundo extraño. México venía del asesinato del general Francisco Serrano y el fusilamiento del padre Pro, de la muerte de Obregón, la ejecución de León Toral y el surgimiento del PNR. No tardaría en llegar el desastre vasconcelista, el atentado contra Ortiz Rubio y todo lo que vino después. De la mesa de novedades, le recuerdo, use cubrebocas, no deje de usarlo, incluso si ya tuvo su primera dosis de vacuna. Me han llegado aquí un par de libros interesantes. Editorial Porrúa, Malas Decisiones, Alberto Nava. Me ha sorprendido de verdad gratamente esta historia que podría decirse que es de Bildungsroman, es decir, una novela de formación secundaria, Rebeca, estoy sentado en una banca, no sé si quemar el pasado. Es un buen libro, es una novela bien hecha. Dice Patricia Nava, la vida es una toma continua de decisiones. Algunas son acertadas, otras, como en 1981, año crucial en la vida del personaje central de esta novela, cambian el rumbo de la historia.
Malas decisiones, Alberto Nava, editorial Porrúa. Mire usted lo que acaba de llegar. Bueno, me acaba de llegar a mí. Oliver Sacks, todo en su sitio. Primeros amores y últimos escritos. Anagrama, argumentos. Se trata de un conjunto de ensayos que no publicó en libro Oliver Sacks. Son libros sobre la vida, la enfermedad, el cerebro, es decir, sus primeros amores y también sus últimos escritos. El último texto de este libro, que es en general formidable, se llama La vida sigue. Y es una especie de testamento de Oliver Sacks. Olvide usted todo, corra y compre este libro. De la mesa de novedades. El escritor J.M. Servín escribió D.F. Confidencial, crónicas de delincuentes, vagos y demás gente sin futuro. Ahí afirma que vivir en la Ciudad de México recuerda a la siguiente frase de Joseph Conrad: estaba escrito que yo debía serle fiel a la pesadilla de mi elección. En él desfilan los personajes del abismo, los millones de desafortunados que protagonizan las historias de crímenes y perdición que tienen lugar en taxis, plantones o tugurios, casi siempre de noche. El título alude a L.A. Confidential de James Ellroy, pero los policías trajeados al estilo americano de los años 50 aparecen adaptados a la sórdida realidad de la capital mexicana. Decía Monsiváis que, para muchos, el mayor encanto de la capital de la República Mexicana es su condición apocalíptica. La mirada políticamente incorrecta de Servín tiñe de sangre y corrupción las esquinas de la Ciudad de México en el ocaso del siglo XX. Las zonas oscuras de la realidad capitalina toman forma con las crónicas que componen este libro. D.F. Confidencial. Otra cara de los barrios de la Ciudad de México. Está publicado por Editorial Almadía. A ustedes les consta una antología de la crónica en México, publicada por Editorial Era. Carlos Monsiváis escribió que la crónica es la reconstrucción literaria de sucesos o figuras. Es un género donde el empeño formal domina sobre las urgencias informativas. Yo no entiendo muy bien esto que dijo Carlos, pero puedo decirles que el libro es magnífico. A ustedes les consta, es una compilación imprescindible de las letras mexicanas, es una reconstrucción de la historia del periodismo mexicano, así como de los sucesos narrados por sus escritores. Entre los testimonios de los grandes acontecimientos políticos, culturales y sus personajes, desfilan las expresiones de la vida cotidiana, las costumbres, los valores y hasta las frivolidades de la vida pública nacional. En el prólogo de este libro de Monsiváis, que es muy buen libro, marca como punto de partida de la crónica en México las historias de los conquistadores y los conquistados de la Nueva España. Recuerde usted que así hemos abierto esta emisión. Escritas como sustitución o anticipación de la historia, como argumento contra el olvido, regalo de proselitismo religioso o tributo funeral de los vencidos. Las crónicas o relaciones de aquellos tiempos son la piedra fundacional de la historia del género en nuestro país. Ejemplo de ello, apunta Monsiváis, son, ya lo dijimos, las cartas de relación de Hernán Cortés, la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, la crónica de la Nueva España de Francisco Cervantes de Salazar, así como los escritos de Diego Muñoz Camargo o Toribio de Benavente. En este ensayo introductorio, Monsiváis menciona que probablemente el mayor vicio y también la mayor virtud de la crónica mexicana desde el siglo XIX hasta nuestros días ha sido su insistente tentación por la verificación o consagración de los cambios y los hábitos sociales. La crónica mexicana, apunta Monsiváis, ha tenido el propósito central de contribuir a la forja de una nación describiéndola. Documentemos al país, cedámosle a los lectores los más variados, amenos ejercicios de memoria que les dé gusto y los adule
los pormenores de comidas, paseos, crímenes, celebridades, festividades, sobresaltos históricos e innovaciones de la moda. Uno de los apuntes del prólogo de A Ustedes Les Consta que me gustaría recuperar es el siguiente. Al recordar a José Juan Tablada, Monsiváis menciona que es un importante número de casos, que resulta complicado separar la crónica y cierto tipo de reportajes escritos con énfasis literario. La crónica testimonia, así lo dice, pero también inventa. La crónica es periodismo y es literatura. Usualmente es una celebración de lo que está bien escrito. En este libro de Monsiváis usted puede encontrar autores como Amado Nervo, Martín Luis Guzmán, José Alvarado, José Revueltas, Julio Scherer, Vicente Leñero, José Emilio Pacheco y otros que son historia del periodismo y las letras mexicanas, que trataremos, ya dijimos, en un próximo programa. Publicado por ERA, A Ustedes Les Consta, de Carlos Monsiváis. Aquí Carlos hizo el canon de la crónica. Yo no estoy ya tan de acuerdo, puesto que el dilema entre periodismo y literatura ha terminado. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio para la felicidad de las frases célebres. Escuche usted esta. Un buen periódico es una nación hablándose a sí misma. Arthur Miller. Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro.